Derecho Civil Internacional, capítulo 16. Sucesiones. Concepto. La sucesión es una institución jurídica que tiene por objeto determinar quiénes son los herederos que le sobreviven a un fallecido. Tiene por finalidad transmitir por testamento o a falta de ella mediante una presunción distributiva de la ley los bienes, derechos y obligaciones del difunto. Sistema. Dos son los sistemas en pugna en esta materia hereditaria en la doctrina y en la legislación: el sistema de la pluralidad o territorialidad y el sistema de la unidad o de la personalidad. Según el sistema de la pluralidad, las leyes que deben gobernar la transmisión hereditaria deben ser tantas en cuanto sean los bienes que existen en estados diferentes. Según el sistema de la unidad, el derecho a la sucesión debe ser gobernado por una sola ley, aunque sean varios los estados donde existen bienes en trance de transmisión. Esa ley se refiere a toda clase de bienes muebles e inmuebles, que puede ser del domicilio de las personas de cuya sucesión se trate o de su nacionalidad. Sistema de territorialidad. 3 son los argumentos invocados por este sistema en su favor. Argumento 1. El régimen de transmisión de derechos reales debe someterse a la ley territorial. El derecho hereditario regula la transmisión de derechos reales, por tanto debe someterse a la ley territorial de los estados en donde existan bienes. Segundo argumento, la transmisión hereditaria responde a cada país a una concepción institucional, jurídica, social y política. Siendo ello así, no es posible una ley extraña y a veces contraria al orden público de otro estado intervenga en la distribución de bienes dentro de su territorio. Tercer argumento. La doctrina de la personalidad de la ley resulta inconveniente a estados de corriente inmigratoria, pues la opción por la ley personal del causante traería como consecuencia la aplicación constante y múltiples de leyes extranjeras. Sistema de personalidad. Los argumentos de esta posición doctrinaria hereditaria son dos. Primer argumento. El sistema de la personalidad, sea de la nacionalidad o del domicilio, asegura la unidad del régimen legal. Segundo argumento. El sistema de la personalidad asegura la certeza de la norma aplicable a la transmisión de bienes por causa de la muerte. Regulación internacional. Jurisdicción de los derechos hereditarios en su artículo 2 del Código Civil dispone: si un procedimiento sucesorio ha sido iniciado en la República y fuera de ella, los sucesores domiciliados en el país tomarán de los bienes situados en él una parte igual al valor de aquellos de que hayan sido excluidos en el extranjero en virtud de leyes locales. Artículo 2449. La jurisdicción sobre la sucesión corresponde al juez del lugar del último domicilio del causante. Ante el mismo debe iniciarse: a. las demandas concernientes a los bienes hereditarios hasta la participación, inclusive cuando son interpuestas por alguno de los sucesores universales contra sus coherederos. B. La demanda relativa a las garantías de las porciones hereditarias entre los copartícipes, las que tiendan a la reforma o nulidad de la participación y las que tengan por objeto el cumplimiento de la partición. C. Las demandas relativas a la ejecución de las disposiciones del testador, aunque sean a título particular, como sobre toda la entrega de los legados. D. Las acciones personales de los acreedores del difunto antes de la división de herencia. Legislación aplicable. En la legislación aplicable tenemos al Código Civil y los tratados de Montevideo. El Código Civil, artículo 2447, dispone: el derecho hereditario se rige por la ley del sucesor
Los inmuebles situados en el país se regirán exclusivamente por las leyes de la República. Ejemplo, si el causante es paraguayo, la ley regirá. La sucesión será ley paraguaya si tuvo su último domicilio en dicho país. Tratados de Montevideo. Los tratados de Montevideo son fieles al sistema de la pluralidad de jurisdicciones, es decir, la transmisión hereditaria deben ser tantas cuantos sean los bienes que existen en estados diferentes que se consagran en los artículos 66 del Tratado del Derecho Civil de 1889 y el artículo 63 del Tratado del Derecho Civil de 1940.